Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 25. La mayor parte de la operación se llevó a cabo en la aeronave de Winter Schnee. Tras abandonar Sion, la operación se había planeado meticulosamente durante los últimos 2 meses, con Jaune Arki-Winter al mando. Su base de operaciones, la aeronave, sobrevolaba Mistral, un punto estratégico que les permitía coordinarse fluidamente con las autoridades de Mistral y los cazadores locales. Querían quedarse en Mistral, cerca de los aldeanos, pero era demasiado peligroso. Demasiados ojos. Demasiados oídos podrían estar escuchando. Además, tenían muy poco tiempo para atenderlos con el plan en marcha. ¿Tenemos claros los puntos de extracción? La voz de Winter era nítida, sus ojos azules escudriñando el mapa holográfico de Mistral. Jaune asintió con expresión decidida. Todos los asociados de Raven Branwen han sido identificados y están siendo retirados de las calles en este preciso instante. Winter tocó una ubicación en el mapa. La ciudad de Kuchimasi. El trato con el capataz nos ha proporcionado información invaluable. A cambio de información sobre la situación política en Menagerie y Atlas, nos han dado todo lo necesario para acorralar a los cómplices de Branwen. Jaune frunció el ceño. Ojalá sea suficiente. Los socios de Raven son escurridizos, pero los encontraremos uno por uno. Un mes después del ataque en Sion, habían reunido suficientes pruebas. Era hora de mostrarle al mundo lo que habían logrado. La operación se desarrolló con precisión militar. Las bulliciosas calles de Mistral se llenaron repentinamente de cazadores y policías locales. Uno por uno, los asociados de Raven Branwen fueron detenidos. El esfuerzo coordinado demostró la minuciosa planificación y el uso eficaz de la información recopilada de diversas fuentes, principalmente de la red del Taskmaster. Winter supervisó todo el proceso desde el centro de mando de su dirigible, dando órdenes y supervisando el progreso. Jaune, por su parte, estaba en tierra, asegurándose de que cada paso del plan se ejecutara a la perfección. Equipo Alpha, diríjanse al sector 4. Confirmen los objetivos y esperen nuevas instrucciones, dijo la voz de Jaune a través del auricular. Entendido, señor, llegó la respuesta, y Jaune se movió al siguiente sector, mientras sus ojos buscaban cualquier señal de problemas. La operación continuó sin problemas y, después de 3 semanas de operación ininterrumpida en Anima, todos los asociados conocidos de Raven en Mistral habían sido detenidos. Ahora, era el momento de avergonzarlos. La sala de conferencias de Ciudad Mistral estaba repleta de reporteros, funcionarios gubernamentales y cazadores. El ambiente estaba cargado de curiosidad y expectación. Jaune Ark, vestido con un elegante traje y corbata amarilla, caminó con seguridad hacia el podio. Los flashes de las cámaras y los murmullos se extendieron entre la multitud. Jaune se aclaró la garganta con voz firme al comenzar su discurso. Damas y caballeros, hoy marcamos una victoria significativa en nuestra lucha contra la delincuencia en nuestra sociedad. Durante los últimos meses, hemos desmantelado sistemáticamente la red de una de las bandidas más notorias, Raven Branwen, quien creemos que la utiliza para planear sus incursiones. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se apoderara del público. Nuestra operación fue un éxito gracias a los esfuerzos conjuntos de las autoridades de Mistral, los cazadores locales y la invaluable información proporcionada por nuestros contactos, quienes deben permanecer en el anonimato por su propia seguridad. Jaune señaló una serie de imágenes proyectadas en la pantalla tras él. Aquí pueden ver a los cómplices capturados de Raven Branwen. Cada uno de ellos desempeñó un papel crucial en su red, y su captura supone un duro golpe a su capacidad para realizar incursiones en los asentamientos de Mistral. La multitud murmuró, impresionada por la amplia muestra de individuos capturados. Jaune respiró hondo, sabiendo que la siguiente parte de su discurso sería aún más impactante. Las luces se atenuaron y una sola imagen apareció en la pantalla. Raven Branwen, con una máscara de colmillo blanco y fotos de ella durante una de sus incursiones. Se escucharon jadeos por toda la sala. Jaune continuó con voz firme. Raven Branwen, antigua estudiante de Viacom, como saben, ha revelado tener vínculos con el colmillo blanco.
Esta imagen, junto con otras pruebas, demuestra su profunda implicación con esta organización terrorista. Creemos firmemente que es miembro del Colmillo Blanco y que ha estado llevando a cabo esta incursión para desestabilizar a Nima y perturbar los vínculos de Atlas con Mistral. Dejó que la revelación se asimilara antes de continuar. Es impensable que alguien como ella aún tenga una licencia de cazador. Esto es un fracaso de las autoridades de Vale a la hora de proteger la integridad de los cazadores. La crítica de Jaune fue dura, pero necesaria. Debemos exigir responsabilidades a nuestras instituciones. Permitir que alguien como Raven Branwen actúe libremente no solo pone en peligro la vida de personas inocentes, sino que también mancha el honor y la responsabilidad que conlleva ser un cazador. Jaune hizo un llamado a la acción. Así que debo insistir en que esto nos sirva de recordatorio a todos. Debemos permanecer vigilantes y asegurarnos de que nuestras filas estén libres de corrupción e influencia criminal. La captura de los cómplices de Raven Branwen es solo el comienzo. Erradicaremos a quienes buscan socavar la seguridad del pueblo y su estilo de vida. Cuando Jaune bajó del podio, la sala estalló en aplausos. Winter, observando desde la barrera, le dedicó un gesto de aprobación. Los periodistas, deseosos de obtener sus historias, agitaron las manos y gritaron preguntas. Jaune levantó la mano, pidiendo silencio. Sabía que esta parte de su trabajo era crucial. Dirigirse al público y mantener la transparencia. Señor Ark, venga. Gritó un reportero del Mistral Times. ¿Qué opina del equipo STRQ, dada la historia de Raven Branwen con ellos? Jaune respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. El equipo STRQ está compuesto por cazadores legendarios. Sus contribuciones a nuestro mundo son invaluables y su valentía, incuestionable. Sin embargo, es importante reconocer que, a veces, incluso los mejores entre nosotros pueden perder el rumbo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Las acciones de Raven Branwen son un claro recordatorio de esto. Su traición y su alianza con el Colmillo Blanco son una grave desviación del camino del honor y el deber que se supone que deben seguir los cazadores. Quizás ella misma comenzó su traición desde muy joven. La transformó en una creencia fanática. Otro reportero, esta vez de Atlas News Network, aprovechó la oportunidad. ¿Está sugiriendo que la muerte de una de sus compañeras se debió a la negligencia de alguien? Jaune entrecerró los ojos levemente. Quizás. Creo que el trágico fallecimiento de la persona en cuestión dejó un vacío en la comunidad de Huntsman, y las circunstancias de su muerte son inquietantes y confusas. Pero debemos considerar que pudo haber una falta de responsabilidad. Alguien que debería haber estado allí para protegerla, pero no lo hizo. Considerando el comportamiento cobarde y patético de Raven Branwen como madre y como persona que desacataba la ley. ¿De verdad nos sorprende que cayera tan bajo? La sala se sumió en un silencio sepulcral, mientras los periodistas escribían frenéticamente. La insinuación de Jaune era clara, pero no mencionó nombres, lo que permitió que el público sacara sus propias conclusiones. Una reportera de Vale, cuya credencial lucía el logo del Vale Daily Herald, se puso de pie. Señor Ark, en una de sus entrevistas, exige que los cazadores de Vale hagan su trabajo. Insinúa que han sido negligentes. Jaune la miró fijamente. Creo que un cazador de Vale debería rendir cuentas ante sus iguales. Es responsabilidad de los cazadores de Vale corregir los errores dentro de su jurisdicción. Cuando Viacom casi cayó hace 3 años, culparon a Atlas. Pero ¿dónde estaban cuando los cazadores atacaron? ¿Quién sufrió más daños? ¿Quién sufrió más y perdió más vidas? Fue Atlas. Hemos estado enmendando ese error y hemos redoblado nuestros esfuerzos. No se equivoquen. Los cazadores de Vale son de los mejores de Remnant y también han sido fundamentales en la captura de algunos de los asociados de Branwen. Pero simplemente me pregunto por qué alguien como Raven Branwen opera con tanta libertad. Refleja un fallo en nuestro sistema. Es hora de que los cazadores de Vale den un paso al frente y se aseguren de que sus filas estén libres de corrupción y solucionen un problema que Anima ha estado sufriendo. El reportero asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta. Pero las preguntas seguían llegando. ¿Cuál es el plan de ahora en adelante?
Preguntó un reportero de la Gaceta Mistral. ¿Cómo piensan lidiar con el Colmillo Blanco y otras organizaciones terroristas? La expresión de Jaune se endureció. El plan es continuar desmantelando la organización terrorista Fauna Humana como el Colmillo Blanco. Su reinado de terror terminará, empezando por neutralizar a uno de sus miembros más infames y traidor a la sociedad, Raven Branwen. Se inclinó hacia adelante con voz firme. Sus acciones en Mistral, asaltando aldeas y causando muerte y destrucción, ya no pueden tolerarse. La llevaremos ante la justicia, y esto es solo el principio. El Colmillo Blanco y sus partidarios serán erradicados, y restauraremos la paz y la seguridad en nuestras comunidades. Examinó la habitación, poniéndose una máscara de tristeza para que la gente lo mirara. Quizás me pregunten qué me impulsó a tomar esta decisión. Estuve presente cuando bombardearon el tren Argus. Estuve presente cuando Ciudad Mistral casi cayó. Y estuve presente cuando atacaron las aldeas alrededor de Anima. A decir verdad, estoy esperando a que alguien me sustituya temporalmente. Con Ciudad Mistral en proceso de reconstrucción, debería haber continuado con mi objetivo original. Jaune señaló entonces hacia un lado del escenario, donde un anciano sostenía una foto enmarcada. Los periodistas se reunieron alrededor de Jaune y el anciano. Pero algo me hizo cambiar de opinión. Por eso me gustaría invitar a alguien que ha sufrido personalmente las acciones del Colmillo Blanco y Cuervo Branwen. Quiero que todos lo escuchen. El hombre, frágil pero decidido, dio un paso al frente, con las manos ligeramente temblorosas, mientras sostenía la foto de su familia. Esta es mi familia, comenzó con la voz quebrada. Me la arrebataron durante una de las incursiones de Raven Branwen. Mi esposa, mis hijos, todos desaparecieron. Las lágrimas le corrían por la cara y contuvo un sollozo. Colmillo Blanco y Cuervo Branwen han destruido todo lo que amaba. Jaune le puso una mano reconfortante en el hombro, permitiéndole continuar. Le pregunté al señor Ark si podía ayudarnos. Sabemos que somos impotentes, pero el señor Ark nos escuchó. Queremos justicia. Quiero justicia. Queremos que los responsables rindan cuentas. Y, sobre todo, queremos que Raven Branwen pague por lo que ha hecho. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras del hombre flotaba en el aire. Jaune se volvió hacia los periodistas con expresión sombría. Por eso luchamos. Por eso actúo. Por eso no podemos descansar hasta que Colmillo Blanco y gente como Raven Branwen sean llevados ante la justicia. Se lo debemos a las víctimas, a sus familias y a todas las vidas inocentes afectadas por sus acciones. Si nadie da un paso al frente, debemos dejar que aterrorice a Anima, dejar que atraiga a Grimm, dejar que arruine hogares y separe familias. No lo creo. Se llevaron al anciano. Jaune encaró a los periodistas por última vez con rostro serio. Nuestra misión es clara. No nos detendremos hasta desmantelar todas las células terroristas del Colmillo Blanco y llevar ante la justicia a todos los responsables de estos atroces actos. Nos mantenemos unidos en esta causa y triunfaremos. Jaune declaró con firmeza. Al salir Jaune de la sala de conferencias, el ruido de las cámaras y los murmullos de los periodistas se desvaneció tras él. El pasillo exterior contrastaba marcadamente con la caótica sala de prensa, con un silencio casi inquietante. Winter Schneer lo esperaba con expresión inescrutable. Bueno, empezó Winter en voz baja y mesurada, desde luego no te contuviste. Insultaste prácticamente todo lo que Raven Branwen aprecia. Jaune asintió, pasándose una mano por el pelo con mechas blancas. Tenía que hacerlo. Es una amenaza, señora. El mundo necesita verla como lo que realmente es. Una pésima compañera de equipo, una madre negligente y una persona horrible hasta la médula. Winter entrecerró los ojos levemente. No solo desmantelaste su reputación. La aniquilaste. Desde las entrevistas hasta tu discurso en el podio, no le dejaste espacio para defenderse. Jaune suspiró, apoyándose en la pared. Las acciones de Raven no nos dejaron otra opción. Ha causado demasiado daño como para que la dejen en paz. Mientras caminaban por el pasillo hacia el ascensor, Winter mantuvo la mirada fija en Jaune. Pero la has hecho pasar por algo más que una simple criminal. La has pintado como un fracaso en todos los aspectos de su vida.
Fue a propósito, ¿no? Jaune asintió de nuevo. Por supuesto. La reputación de Raven como guerrera feroz, madre y cazadora debe haberla protegido durante demasiado tiempo. Al exponer sus defectos y fracasos, le quitamos ese escudo. Winter se cruzó de brazos, y sus tacones resonaron con fuerza en el suelo pulido. También te has arriesgado a hacerte enemigos poderosos. Raven aún tiene aliados, aunque no sean muchos. Quizás tengas que cuidarte las espaldas. La expresión de Jaune se endureció. Estoy preparado para eso. Pero incluso si no aparece. Si es demasiado cobarde para dar la cara. Al menos capturamos a la mayoría de los miembros de su tribu. Los que la acompañan siguen por aquí, pero al menos nos deshicimos de las serpientes que la espían. Después de todo, mi principal objetivo era desbaratar su método para informarle y realizar incursiones. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave sonido y entraron. Winter pulsó el botón de la azotea y el ascensor comenzó su suave ascenso. ¿Crees que el público creerá todo lo que dijiste?, preguntó Winter con tono pensativo. Tienen que hacerlo, respondió Jaune. Presentamos pruebas, testigos y testimonios. Pero lo más importante es que apelamos a su sentido de la justicia. La gente está cansada de vivir con miedo al colmillo blanco y a los de su calaña. Quieren ver a los malos ante la justicia y saber que quienes ostentan el poder están haciendo su trabajo. Winter asintió levemente. Es cierto. El miedo es un poderoso motivador. Y las acciones de Raven sin duda han dado a la gente suficientes razones para temerla y odiarla, la has convertido en una villana, de verdad. Jaune permaneció en silencio mientras abordaba la aeronave hacia la aeronave de Winter. La cubierta de mando de la aeronave de Winter era un hervidero de actividad. Operadores y oficiales se movían de un lado a otro, monitoreando diversos sistemas y comunicaciones. Jaune y Winter fueron recibidos con respetuosos gestos de asentimiento al entrar. Winter condujo a Jaune a un rincón apartado de la cubierta, donde podían hablar en privado. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó. Jaune se tomó un momento para ordenar sus ideas. Debemos mantener el impulso. Hemos asestado un duro golpe a la red de Raven, pero no podemos rendirnos. Necesitamos seguir trabajando con las autoridades de Mistral y los cazadores locales para desmantelar las células restantes de su tribu. Winter arqueó una ceja. ¿Y qué hay de Raven? No se quedará de brazos cruzados. Vendrá a por nosotros tarde o temprano. La expresión de Jaune era firme. Déjala venir. Para eso es esto, después de todo. Winter miró su pergamino. El general quiere hablar contigo ahora. Con un gesto de la cabeza, Jaune caminó con paso rápido por los pasillos metálicos de la aeronave de Winter Schne, sus pasos resonando suavemente contra el suelo de acero. Le sorprendió que el general solo quisiera oírlo ahora, después de que hubieran terminado. Jaune sabía que no sería un simple informe. El centro de mando de la aeronave bullía de actividad, un marcado contraste con el tenso silencio que reinaba en la mente de Jaune mientras se acercaba a la sala de comunicaciones segura. Al abrirse las puertas, Jaune respiró hondo y entró. La habitación estaba tenuemente iluminada. Una gran pantalla holográfica dominaba la pared del fondo. Tomó asiento e inició la conexión segura. En cuestión de segundos, el rostro severo del general James Ironwood llenó la pantalla. Sus ojos parecían escrutar a Jaune. Señor Ark, comenzó Ironwood con voz firme pero con un deje de preocupación, he estado siguiendo de cerca sus recientes operaciones en Mistral. Sus esfuerzos han sido encomiables, pero necesito comprender mejor sus intenciones. ¿Qué pretende lograr exactamente? Jaune sostuvo la mirada de Ironwood con firmeza. General, la situación en Mistral se estaba descontrolando. Alguien tenía que intervenir y poner orden. La detención de los asociados de Raven Branwen era un paso necesario para estabilizar la región y proteger vidas inocentes. Una voz intrigante en el fondo de la mente de Jaune susurró insidiosamente. Insisten que esto fue para estabilizar a Nima y nada más. Recuerda, él es parte del círculo del mago. Y debes saber que ella también es una doncella. Jaune asintió sutilmente, reafirmando su postura. Estabilizar a Nima es nuestro objetivo principal.
El caos causado por Raven y sus cómplices ha sido perjudicial para la seguridad y el bienestar de la región. Ironwood se inclinó hacia adelante, con expresión endurecida. Es usted un mediador, señor Ark. Ese es su papel. Involucrarse en los asuntos locales de los cazadores hasta tal punto no formaba parte de su mandato inicial. ¿Por qué asumir tal responsabilidad? Jaune entrecerró los ojos levemente. General, al principio no quería involucrarme en los asuntos de Mistral. Pero nadie más se ofrecía a liderar a los cazadores. La especialista Schnee tenía funciones que no le permitían ejercer su cargo. Y sin un frente unido, Mistral habría permanecido vulnerable. Como líder interino, mi deber era proteger a la gente y garantizar su seguridad, sin que nadie asumiera el cargo. La mirada de Ironwood se suavizó por un momento, pero su tono se mantuvo firme. Has dado pasos importantes, Jaune. Pero debo cuestionar tus métodos. He recibido informes de inteligencia que indican que sabías de la máquina de transferencia de aura. Información altamente confidencial. ¿Cómo supiste de esta tecnología? La voz intrigante siseó otra vez. Tranquilízate. Jaune se alisó la corbata amarilla, con expresión cuidadosamente neutral. Me enteré de la máquina de transferencia de aura por casualidad, general. Era una herramienta que podría haberse usado, pero la doctora Polendina me dejó claro que usarla para capturar a alguien con una semblanza como Raven Branwen era imposible. Disculpe, era una oportunidad que no podía dejar pasar. La mirada de Ironwood permaneció penetrante, buscando cualquier señal de engaño. Ya veo. Pero debes comprender la gravedad de usar esa tecnología. Hay riesgos involucrados, y es crucial que mantengamos el control y la supervisión. Jaune se inclinó hacia adelante con tono serio. No se preocupe, general, soy plenamente consciente de los riesgos. Pero mi prioridad es ayudar a la gente de Mistral. Necesitan estabilidad y seguridad, y estamos haciendo todo lo posible para proporcionárselas. La voz intrigante susurró una vez más. Tienes que decirle que si Mistral sigue siendo inestable, entonces no tendrán ningún lugar para usar estratégicamente para detener a Menagerie si deciden atacar Atlas después de su guerra civil. La expresión de Jaune se tornó seria al continuar. Si Mistral permanece inestable, general, podría tener consecuencias de gran alcance. La guerra civil de Menagerie es una amenaza importante, y si deciden atacar Atlas, necesitaríamos una Mistral estable como punto estratégico. No podemos permitirnos que esta región se hunda aún más en el caos. Al fin y al cabo, esa era la misión. Ironwood consideró atentamente las palabras de Jaune, frunciendo el ceño pensativo. Tras un momento, asintió lentamente. Tiene razón, señor Ark. La importancia estratégica de Mistral no puede subestimarse. Sin embargo, cualquier acción futura debe coordinarse conmigo. Necesitamos asegurarnos de que nuestros esfuerzos estén coordinados y de que mantengamos un frente unido. Jaune asintió, se inclinó hacia adelante y terminó la llamada. La pantalla se apagó y la sala volvió a quedar en silencio, salvo por el leve zumbido de los motores de la aeronave. Supongo que se está dando cuenta ahora que hay una doncella involucrada, susurró la voz oxidada. Jaune se reclinó en su silla, cerrando los ojos por un momento mientras dejaba escapar un largo suspiro. Sus pensamientos se dirigieron a Raven Branwen. El anzuelo estaba puesto, y era solo cuestión de tiempo antes de que mordiera. Jaune sabía que no permanecería en las sombras para siempre. Ella era demasiado orgullosa, demasiado impulsada por su retorcido sentido del honor como para ignorar el desafío que él le había presentado. Capítulo 26. En el centro de mando de la aeronave de Winter, Jaune Ark estaba sentado encorvado sobre una mesa repleta de datapads y holopantallas. Los datos capturados de los asociados de Raven yacían ante él, un caos de archivos, imágenes y mensajes codificados. Sus ojos escudriñaban la información, buscando cualquier pista que pudiera conducirlos hasta Raven Branwen. Habían pasado 4 semanas desde el espectáculo que hizo en Mistral, y la mayoría de los asociados conocidos de Raven estaban en la cárcel o fueron asesinados cuando se resistieron al arresto. Winter Schnee estaba cerca, con los brazos cruzados y una expresión severa. Jaune, tenemos que concentrarnos. Tenemos que encontrar algo concreto aquí.
Jaune asintió distraídamente, su mente ya sumergida en las profundidades de los datos. Tenía que encontrar algo, lo que fuera, que les diera una ventaja. Pero a medida que profundizaba, las voces empezaron a aflorar. La voz oxidada habló primero, con un tono áspero e impaciente. Mira este desastre. Necesitamos encontrar los patrones. Debe haber algo aquí que conecte los puntos. La voz bien informada intervino, tranquila y analítica. Concéntrate en los mensajes. Los socios de Raven se habrían comunicado con ella. Compara las marcas de tiempo con los movimientos conocidos. La voz intrigadora, astuta y taimada, susurró. Piensa como ella. ¿Dónde se escondería? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Finalmente, la voz del caballero, resuelta, instó a lo de siempre. Mantente fiel a tu misión. Protege a los inocentes y haz justicia a los culpables. Los ojos de Jaune recorrieron las pantallas, las voces guiando sus pensamientos. Clasificó los datos, aislando mensajes y correlacionando movimientos. Winter lo observaba atentamente, listo para intervenir si perdía la concentración. Jaune murmuró para sí mismo, mientras las voces se mezclaban con sus propios pensamientos. Aquí, hay un mensaje de hace 2 semanas. Entregas de suministros coordinadas cerca de la ciudad de Kuchimasi. Podría ser una pista. Winter se inclinó sobre su hombro. Su presencia lo tranquilizaba. Veámoslo. ¿Qué dice? Jaune abrió el archivo, sus dedos danzando sobre el teclado holográfico. Está encriptado. Tenemos que descifrarlo. La voz oxidada gruñó. Bastante sencillo. Solo hay que forzar el código. Aquí tienen las herramientas. La voz bien informada intervino. Revisa si hay patrones repetidos en el código. Raven no es tan inteligente como cree. Jaune asintió, aislando las secuencias repetidas. En cuestión de segundos, el mensaje cifrado se descifró, revelando una lista de coordenadas y fechas. Los ojos de Jaune se iluminaron. Entendido. Estas coordenadas son todas de suministros. Si las comparamos con los movimientos conocidos de los asociados de Raven, podríamos encontrar un patrón. La voz intrigadora rió. Intentaba ir un paso por delante, pero se equivocó. Sigue el rastro y te llevará directo a ella. Winter asintió. Buen trabajo. Tracemos estas coordenadas y veamos a dónde nos llevan. Jaune transmitió rápidamente las coordenadas al sistema de navegación de la nave. Apareció un mapa de Anima, con la ubicación de los suministros. La voz del caballero instó a la cautela. Debemos andar con cuidado. Esto podría ser una trampa. Claro que sí, dijo la voz intrigadora. Está acorralada. Jaune amplió el mapa, analizando la distribución de las coordenadas. Hay un patrón aquí. Las gotas forman una espiral, apretándose alrededor de un punto central. La voz bien informada lo guió. El centro de la espiral. Ahí es donde está. Jaune marcó el punto central en el mapa. Es un pueblo pequeño y remoto. Perfecto para mantener un perfil bajo y preparar operaciones. Winter entrecerró los ojos. Tenemos que actuar rápido. Si se da cuenta de que la estamos siguiendo, desaparecerá de nuevo. La voz oxidada gruñó. Prepárense para una emboscada. No se rendirá sin luchar. Jaune se volvió hacia Winter con determinación en la mirada. Tenemos que actuar ya. Reúnan un equipo de ataque y avancen hacia esa aldea. No podemos dejar que se escape. Winter asintió, dando órdenes a la tripulación. Tendremos un equipo listo en 1 hora. Estén preparados para cualquier cosa. La voz intrigadora rió entre dientes. Es hora de activar la trampa. Mientras se realizaban los preparativos, Jaune continuó analizando los datos, buscando pistas adicionales o posibles peligros. La voz del caballero le recordó la importancia de su misión. Se debe hacer justicia. Por las víctimas, por los inocentes. Al carajo con eso, dijo la voz de un borracho. Necesitamos un trago para esto y después de que esto termine. El equipo de asalto se reunió en el hangar, equipado y listo para la acción. Jaune y Winter les informaron sobre el plan, detallando la presunta ubicación de Raven Branwen y la posibilidad de una fuerte resistencia. La mente de Jaune bullía con las voces, cada una ofreciendo sus perspectivas.
Manténganse alerta, todos. Raven es peligrosa y no se rendirá sin luchar. Captura al resto de su tripulación mientras yo intento hacerle entrar en razón. Winter asintió con la mirada fija. Buscaremos a sus cómplices. ¿Pero estás segura de esto? ¿Enfrentarla sola? Sí. Tampoco podemos dejar escapar a sus otros bandidos. Si escapa, al menos nos libraremos de más de su calaña. Pero aún así necesito que estés allí para capturarla, señorita Winter. Entendido, asintió Winter. Ahora sí que confía en ti como camarada, dijo la voz del corbata amarilla. No la cagues. Mientras el equipo subía al bulead, Jaune se tomó un momento para centrarse. La voz bien informada le recordó lo que estaba en juego. Es la hora. Nuestra mejor oportunidad para capturarla. La nave de desembarco descendió hacia la aldea remota, con el equipo de asalto listo para la acción. Al desembarcar, Jaune abrió el camino, con los sentidos agudizados por las voces que lo guiaban. El pueblo estaba inquietantemente silencioso. El único sonido era el susurro de las hojas al viento. La voz oxidada gruñó. Está aquí. Puedo sentirla. Winter indicó al equipo que se dispersaran y registraran la zona. Cruzó miradas con Jaune y ella sintió en señal de comprensión mientras lideraba al resto del equipo. Jaune se movía con cautela, con todos los sentidos en alerta máxima. La voz intrigadora susurró, «Está aquí». De repente, una figura emergió de las sombras, y el corazón de Jaune dio un vuelco. Raven Branwen se transformó, dejando atrás su forma de ave, y se paró frente a él, con el rostro oculto por su máscara y el brazo de su espada sobre su arma, presagio. La voz oxidada dijo, «Lucha con todas tus fuerzas». La voz bien informada analizó a Raven. «Vigila su flanco izquierdo. Lo prefiere». La voz intrigadora planeaba cada movimiento. «Manténla desequilibrada. No dejes que recupere el control». La voz del caballero le recordó a Jaune la gravedad de su misión. Esto es por todas las vidas que ha destruido. Sus ojos brillaban bajo la máscara de colmillo blanco, irradiando un aura intensa. Jaune sentía cada músculo de su cuerpo tenso y listo como un resorte, listo para usar todo lo que tenía. Las voces en su cabeza rugieron, cada una clamando por su atención. La voz oxidada gruñó. «Esto es todo, Jaune. Te has enfrentado a cosas peores. Usa cada truco, cada gramo de experiencia que has adquirido de mí. Hazla pagar». La voz bien informada era tranquila y analítica. «Recuerda sus movimientos. Estudia sus ataques. Aprovecha sus debilidades». La voz intrigadora susurró, «Piensa como ella. Sé astuto. Anticípate a cada uno de sus movimientos. Puede destrozarte las extremidades si no mantienes tu aura en alto». La voz del caballero, firme y resuelta, instó, «Por justicia. Por todas las vidas inocentes que ha destruido». Jaune respiró hondo, fijando la mirada en Raven. «Estás arrestado por crímenes contra la humanidad. Ríndete de inmediato o me veré obligado a usar fuerza extrema». La sonrisa de Raven se escondía bajo su máscara, pero Jaune percibía su confianza. Ella se adelantó, su espada deslizándose hacia él con una velocidad cegadora mientras desenvainaba a Omen con un desenvaine rápido. El instinto de Jaune se despertó, levantando su escudo justo a tiempo para desviar el golpe. Saltaron chispas al chocar sus armas, y la fuerza del impacto resonó en el brazo de Jaune. La voz oxidada tomó el control, amplificando la semblanza de Jaune. Su aura se intensificó, brillando con más intensidad. Raven abrió los ojos de par en par tras su máscara, al ver que los ojos de Jaune brillaban con una aura excesiva. Sus ojos ardían con el fuego de la doncella, mientras que los ojos de Jaune ardían con su aura amplificada, dejando un rastro de luz mientras se movía. Los músculos de Jaune ardían de esfuerzo al prepararse para atacar. Crocia Morse, en su forma de espada y escudo, se movía con una precisión y velocidad que desmentían su peso. Cada golpe era calculado, cada parada, deliberada. Raven contraatacó con la ferocidad de una bestia controlada, sus movimientos, una ráfaga de gracia letal. Raven desató un torrente de ataques elementales, exhibiendo al máximo su poder como la doncella de la primavera. Las llamas rugieron, los relámpagos crepitaron y fragmentos de hielo volaron por los aires.
El escudo de aura de Jaune se encendió, absorbiendo la mayor parte del ataque, pero su enorme fuerza lo hizo retroceder. La voz bien informada lo guió. Usa su propio poder contra ella. Redirige, desvía y contraataca. Jaune entrecerró los ojos, concentrándose en los movimientos de Raven. Anticipó su siguiente movimiento, esquivando una ráfaga de fuego y acortando la distancia entre ellos. Su espada cortó el aire, apuntando a su flanco expuesto. Cuervo apenas logró detenerlo, entrecerrando los ojos con frustración. «Eres mejor de lo que pensaba», espetó, con la voz cargada de veneno. «Supongo que sabes ladrar y morder». La voz intrigadora rió entre dientes. «Métete bajo su piel. Hazla enojar». Los luchadores enojados cometen errores. Jaune sonrió con suficiencia, con creciente confianza. «Bueno, es fácil luchar contra los cobardes, señora. Me pregunto, ¿cómo dejó morir a la señora Rose? Ella confió en usted y vio lo que pasó. 2 niñas maravillosas abandonadas sin una madre que realmente se preocupara por ellas». Raven vaciló ante lo que oyó. Miró a Jaune con frialdad antes de que sus ataques se volvieran más frenéticos, con su frustración evidente. Invocó un enorme muro de hielo para intentar atrapar a Jaune. Pero la voz oxidada, implacable y feroz, instó a Jaune a superar sus límites. Descubrimiento. El aura de Jaune brilló aún más, con un tono dorado teñido de rojo y azul. Su cuerpo gritó en protesta. El esfuerzo de llevar su semblanza al límite era casi abrumador. Pero luchó contra el dolor, con los ojos encendidos de determinación. Con un rugido, Jaune destrozó la pared de hielo y su escudo se estrelló con la fuerza de un misil cargado de polvo. Raven se abalanzó hacia adelante, cortando el aire con su espada con precisión letal. Jaune respondió a su ataque con Cross y Amores en forma de espada y escudo. El choque de sus armas resonó por toda la aldea. La voz oxidada tomó las riendas de nuevo, amplificando aún más el poder de Jaune. «Hazla retroceder. Usa todo lo que tengas. Luchamos contra una doncella». El aura de Jaune brilló con más intensidad, y su fuerza y velocidad alcanzaron su límite. Contrarrestó los ataques de Raven con brutal eficacia, igualando sus golpes. Cada golpe de su espada y escudo la sacudía, obligándola a ajustar su postura. Los ojos de Raven brillaron con más intensidad, sus poderes de doncella se intensificaron. Desató un torrente de fuego y viento, pero Jaune se mantuvo firme, su aura lo protegió una vez más del ataque elemental. Siguió adelante. El cuerpo de Jaune aullaba bajo la tensión, pero él superó el dolor. La voz bien informada le dio consejos tácticos. «Concéntrate en sus puntos débiles. Es rápida, pero tú eres más fuerte en cuanto a aura». La espada de Raven chocó contra el escudo de Jaune, y este vio una oportunidad. La desarmó con un golpe rápido, haciendo que su arma volara. Pero Raven fue rápido y desarmó a Jaune con 2 patadas certeras. Jaune levantó las manos en posición de boxeo, listo para continuar la pelea. La voz intrigadora analizó los movimientos de Raven. Ella también depende de su velocidad. Manténla a la defensiva. Se enfrascaron en un brutal combate cuerpo a cuerpo, intercambiando poderosos golpes. El aura de Raven parpadeaba con cada golpe, pero la de Jaune parecía reponerse con cada respiración. Sus golpes eran fuertes e implacables, obligando a Raven a adaptarse y sortear sus golpes. La voz oxidada lo animó. «No te rindas». Los puños de Jaune impactaron contra el torso de Raven, obligándola a retroceder con cada golpe. La sorprendió con una patada en la costilla izquierda, haciéndola tambalear. Aprovechando la oportunidad, la derribó, estrellándola contra el suelo con una potente llave de hombro. «No avances, te espera», aconsejó la voz intrigante. «¿Crees que es de las que se dejan vencer fácilmente?» Jaune apretó los puños, sus ojos clavados en los de Raven. Su expresión era indescifrable tras la máscara, pero percibió la intensidad en ella cuando se levantó con facilidad y adoptó una postura. Jaune respiró hondo, recuperando la compostura. Las voces en su cabeza se acallaron por un instante, permitiéndole concentrarse por completo en la lucha que se avecinaba. Sin previo aviso, Raven se abalanzó hacia adelante, con el puño derecho arqueado hacia el rostro de Jaune. Apenas logró esquivarlo, sintiendo la ráfaga de aire cuando su puñetazo falló por centímetros.
Él respondió con un rápido puñetazo en el vientre, pero ella se apartó con la gracia de un pájaro, con movimientos fluidos y controlados. La voz oxidada gruñó en su mente, instándolo a presionar. No dejes que tome la delantera. Manténla a la defensiva. Jaune avanzó, lanzando una serie de puñetazos a la cabeza y el torso de Raven. Ella bloqueó y esquivó con una velocidad asombrosa, sin apartar la mirada de él. Él sentía la tensión en sus músculos. Cada movimiento requería más esfuerzo que el anterior. Pero siguió adelante, impulsado por la determinación y las voces que lo guiaban. Raven contraatacó con una ráfaga de puñetazos, sus puños impactando como un rayo. Los brazos de Jaune se movieron casi por sí solos, bloqueando y desviando sus golpes. Sintió un dolor agudo cuando uno de sus puñetazos impactó en sus costillas, pero lo ignoró, concentrándose en encontrar una brecha en sus defensas. La voz bien informada ofreció un consejo sereno y analítico. Tiene la mandíbula expuesta en esa máscara. Golpéala. Jaune cambió de postura, dirigiendo sus siguientes golpes al costado izquierdo de Raven. Ella bloqueó los primeros, pero él pudo ver la vacilación en sus movimientos. Su puño impactó contra su costado, y ella gruñó de dolor, tambaleándose un paso hacia atrás. Él aprovechó la ventaja y le asestó un poderoso gancho de derecha a la mandíbula. La cabeza de Raven se giró bruscamente hacia un lado y, por un instante, Jaune creyó tenerla. Pero se recuperó rápidamente, con los ojos encendidos de furia. Se abalanzó sobre él, con los puños en un movimiento fulgurante. Él bloqueó su ataque como pudo, pero ella era feroz, sus golpes impactaban con una fuerza desgarradora. Golpea fuerte, gimió la voz oxidada. Con razón logró vencer a Cinder. Aunque no tan fuerte como ese coloso de Argus. La voz intrigadora susurró en su mente. Usa su ira contra ella. Hazla imprudente. Vamos, deberías ser fuerte, ¿verdad? Se burló Jaune. Pero si eres tan fuerte, ¿por qué no está la madre de Ruby? Ni siquiera puedes vencerme. Ahora entiendo por qué la perdiste. ¿Por qué le fallaste? Ah, ¿te enojaste porque te puso los cuernos? ¿Quieres deshacerte de la competencia después de que te fuiste? Ah, eso es todo. Jaune esquivó un puñetazo particularmente feroz, esquivándolo y dejando que el impulso de Raven la impulsara. Le asestó un golpe rápido en el costado, luego otro en el hombro. Ella siseó de dolor, entrecerrando los ojos tras la máscara. Se rodearon, respirando entrecortadamente. Jaune sentía el sudor correr por su rostro y los músculos ardiendo por el esfuerzo. Pero no podía permitirse el lujo de bajar el ritmo. Raven atacó de nuevo, con los puños al vuelo. Jaune bloqueó y esquivó, guiado por el instinto y las voces en su cabeza. Vio una oportunidad y la aprovechó, asestando un potente uppercut que hizo tambalearse a Raven hacia atrás. Raven se recuperó rápidamente, adoptando una postura más cautelosa. Fintó un movimiento a la izquierda y luego golpeó con la derecha, impactando con el puño en la mandíbula de Jaune. El dolor le explotó en la cabeza, pero no flaqueó. Respondió con una serie de rápidos golpes, obligándola a retroceder. La pelea continuó, cada uno asestando y recibiendo golpes. A Jaune se le nubló la vista por un instante y parpadeó para limpiarse el sudor de los ojos. Podía ver la fatiga en los movimientos de Raven, la forma en que sus golpes habían perdido la fuerza inicial. La voz oxidada lo animó. No te rindas. Jaune avanzó, golpeando con fuerza. Le asestó un potente puñetazo al vientre de Raven, y luego otro al hombro. Ella jadeó de dolor, con las defensas flaqueando. Él vio su oportunidad y la aprovechó, asestándole un devastador gancho de derecha a la mandíbula. Raven echó la cabeza hacia atrás y se tambaleó, con las piernas a punto de hundirse. Cayó al suelo con fuerza, respirando entrecortadamente. Jaune se quedó de pie junto a ella, con los puños aún apretados, listo para que se levantara. La voz bien informada aconsejó: ella todavía te está poniendo a prueba. No caigas en la trampa. Mantente a la defensiva hasta que encuentres una oportunidad. Raven chasqueó la lengua, le lanzó tierra a Jaune y continuó atacando, con puños moviéndose con precisión letal. Jaune bloqueó sus golpes, absorbiéndolos con los antebrazos mientras parpadeaba para apartar la tierra. La voz intrigadora susurró: anticípate a sus movimientos.
Ella es rápida, pero tú eres robusto. Jaune esquivó un puñetazo alto y contraatacó con un potente uppercut. Su puño impactó de nuevo en su mandíbula, haciéndola tambalearse hacia atrás. Raven se recuperó rápidamente y se puso a la defensiva. Aprovechó su ventaja, sus puños una descarga. Cada golpe era calculado, cada golpe buscaba debilitarla. Las defensas de Raven flaquearon ante la embestida, sus movimientos se volvieron más frenéticos. Jaune sintió una oleada de confianza. Pero Raven contraatacó con una feroz combinación de puñetazos y patadas, con los puños en movimiento. Jaune bloqueó la mayoría, pero un gancho certero lo alcanzó en las costillas, dejándolo sin aliento mientras Raven le asestaba una patada en el cuello. Jaune hizo una mueca, pero el dolor solo alimentó su determinación. La voz oxidada lo animó. Supera el dolor. Muéstrale tu fuerza. Jaune contraatacó. Sus puños impactaron su torso, obligándola a retroceder paso a paso. Los ojos de Raven brillaban de furia tras su máscara, y sus movimientos se volvieron más erráticos. La voz intrigadora rió entre dientes. Está perdiendo el control. Manténla desequilibrada. Jaune vio su oportunidad. Fintó con un jab de izquierda, desviando la guardia de Raven hacia un lado, y luego desató un devastador derechazo cruzado. Su puño se estrelló contra su máscara, haciéndola tambalearse hacia atrás. Raven apenas se mantenía en pie, respirando entrecortadamente. La voz bien informada lo guió. Mantén la concentración. No dejes que se recupere. Jaune avanzó. Lanzó una serie de golpes al cuerpo, cada uno obligando a Raven a retroceder. Sus defensas se desmoronaban, sus movimientos se ralentizaban. Jaune sintió una oleada de determinación. Los ojos de Raven, tras la máscara, se entrecerraron y se abalanzó hacia adelante con una repentina ráfaga de velocidad. Su puño golpeó a Jaune en el estómago, con un impacto como el de un mazo. Se dobló, jadeando, pero la voz del caballero lo instó a mantenerse fuerte mientras le daba un codazo en la espalda. Recuerda por qué estás luchando. Hay que hacer justicia. Jaune se enderezó, con los ojos encendidos de determinación. Bloqueó el siguiente ataque de Raven y contraatacó con un potente gancho a sus costillas. Ella gruñó de dolor, con el cuerpo retorciéndose por el impacto. Con los puños volando como un rayo, Jaune continuó el ataque. Los movimientos de Raven se volvían más violentos, sus ataques salvajes y descoordinados. Jaune vio las grietas en sus defensas y las aprovechó sin piedad. Asestó golpe tras golpe, cada uno llevándola al borde del colapso. La voz oxidada rugió. Dale más fuerte. Jaune desató una devastadora combinación de golpes. Sus puños impactaron el torso y la mandíbula de Raven, y cada golpe la obligó a retroceder. Ella se tambaleó, balanceándose mientras intentaba recuperar el equilibrio. Con un potente uppercut, el puño de Jaune se estrelló contra la mandíbula de Raven. Ella se desplomó en el suelo, golpeando el suelo con un fuerte golpe. Jaune permaneció de pie sobre ella, con el pecho agitado por el esfuerzo y los puños aún apretados. Raven yacía en el suelo, respirando entrecortadamente. Miró a Jaune con los ojos llenos de ira. La máscara que llevaba se había roto, dejando al descubierto parte de su rostro. Raven rodó y atacó la pierna de Jaune. Sus poderes de doncella se intensificaron al agarrar a Omen, su arma, con sus poderes de doncella. Se abalanzó sobre Jaune con la intención de apuñalarlo. La voz del caballero exigió concentración. Defiéndete y contraataca. Jaune concentró sus defensas en la palma de su mano, esquivando la estocada de Raven con Omen. Con un potente codazo, destrozó la hoja de polvo. Continuó con un rodillazo en el estómago, dejándola sin aliento, y un codazo derecho en la espalda, dirigiéndola hacia su uppercut de izquierda. El uppercut impactó con una fuerza devastadora, derribando a Raven. Se puso de pie con dificultad, con su aura parpadeando peligrosamente baja. Jaune avanzó, con su aura aún resplandeciente mientras levantaba a Cross y a Morse del suelo. El aura de Raven parpadeó peligrosamente, mientras que la de Jaune pareció latir con renovado vigor, un testimonio de la notable habilidad de su semblanza. Los ojos de Raven se posaron en su espada, Omen, cuya hoja brillaba con una energía siniestra.
Jaune la igualó, la espada de Crossiamors relucía mientras Jaune dejaba que su aura fluyera hacia ella. Con un movimiento rápido y fluido, Raven arremetió, dibujando un arco con su espada hacia el cuello de Jaune. Él paró el golpe. El choque de sus espadas resonó como una campana en la tranquila aldea. Saltaban chispas al intercambiar golpes, cada uno más poderoso que el anterior. La fuerza y la determinación inquebrantable de Jaune se evidenciaban en cada golpe, mientras que la agilidad y precisión de Raven la convertían en una adversaria letal. Se está recuperando, notó la voz oxidada. Debe ser el poder de la doncella. Raven presionó el ataque, sus movimientos eran una explosión de velocidad y gracia. Lanzó una serie de rápidos cortes a Jaune, cada uno fallando por poco su objetivo mientras él bloqueaba y esquivaba. Jaune contraatacó con poderosos golpes de barrido, obligando a Raven a ajustar su postura y sortear sus ataques. La voz oxidada animó a Jaune, con un tono áspero e implacable. Manténgala a la defensiva. No puede mantener este ritmo eternamente. Jaune siguió el consejo, y sus golpes se volvieron más agresivos con el escudo aún en alto. Vio una oportunidad y lanzó una poderosa estocada al estómago de Raven, pero ella se apartó en el último instante, cortando el aire con su espada donde él se encontraba. Ella respondió con un feroz golpe desde arriba, pero Jaune atrapó su espada con el escudo. La fuerza del impacto le provocó una onda expansiva en los brazos. Ella es realmente fuerte, señaló la voz bien informada. Usen su impulso en su contra. Jaune cambió su postura, adoptando una más defensiva con su escudo. Dejó que Raven se acercara, con golpes feroces pero cada vez más erráticos. Desvió sus ataques con precisión calculada, esperando el momento oportuno. Cuando Raven se sobreextendió, Jaune aprovechó la oportunidad y dirigió su espada hacia su costado expuesto. Raven siseó de dolor cuando Crossiamors atravesó su aura, pero no flaqueó. En cambio, giró y aprovechó el impulso para lanzar un contraataque. Su espada se movió con precisión letal, y Jaune apenas logró bloquear el golpe dirigido a su corazón con su escudo. La fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio. No dejes que te afecte, susurró la voz intrigadora. Manténla desequilibrada. Entonces lanzó una ráfaga de golpes contra Raven, cada uno con la intención de romper sus defensas. Raven bloqueó y paró, pero Jaune percibió la tensión en sus movimientos, la forma en que respiraba entrecortadamente. Aprovechó la ventaja, su espada era un borrón de movimiento. Los ojos de Raven brillaron de furia. Se abalanzó sobre Jaune con renovado vigor, con ataques salvajes y descoordinados. Jaune bloqueó la mayoría de sus golpes, pero algunos se le escaparon, rozando su aura. Ignoró el dolor y se concentró en explotar las grietas en sus defensas. Con un potente golpe, Jaune apartó la espada de Raven y le asestó una rápida patada en el abdomen. Ella se tambaleó hacia atrás, jadeando. Jaune continuó con una serie de rápidos cortes, obligándola a retroceder. Jaune avanzó. Asestó un potente golpe en el hombro de Raven, obligándola a bajar la guardia. Con un potente golpe, la desarmó, enviando a Omen al suelo con un estrépito. Raven cayó de rodillas, respirando entrecortadamente, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y resignación. Pero Raven aún no había terminado. Con un grito feroz, se abalanzó hacia adelante, agarrando la espada de Omen del suelo, retorciendo el torso mientras sus poderes de doncella se intensificaban y blandió la espada contra Jaune con todas sus fuerzas. La voz del caballero exigió concentración. Defiéndanse y contraataquen. Jaune alzó el escudo de Crossiamors justo a tiempo para bloquear el ataque, pero la fuerza del ataque de Raven lo envió volando hacia una de las casas. El aire crepitó con energía cuando sus poderes de doncella infundieron la espada, y Jaune sintió el calor que irradiaba. Apretó los dientes, repeliendo su ataque. Los ojos de Raven brillaron con una luz intensa y sobrenatural mientras canalizaba toda la fuerza de sus poderes de doncella. Las llamas estallaron a su alrededor, arremolinándose en un vórtice de calor y destrucción. Blandió a Omen con una velocidad y fuerza aterradoras. Cada golpe formaba un arco mortal de fuego y acero, partiendo la casa por la mitad. Los movimientos de Jaune eran borrosos mientras bloqueaba y esquivaba, su aura se tensaba bajo la ofensiva sostenida.
Podía sentir el calor abrazándole la piel, la fuerza de cada golpe reverberando en sus huesos. Pero se mantuvo firme, con una determinación inquebrantable. La voz bien informada ofreció un consejo sereno y analítico. Su poder es inmenso, pero tiene límites. Aún no es tan fuerte como la explosión del gato curioso o la magia de Salem. Espera una oportunidad. Jaune siguió el consejo y se concentró en defenderse. Dejó que Raven gastara su energía en una ráfaga de ataques, cada uno más poderoso que el anterior. Cuando vio que sus movimientos empezaban a ralentizarse, supo que había llegado su momento. Con un repentino arrebato de velocidad, Jaune esquivó un golpe alto y contraatacó con un potente uppercut con el pomo de Crosiamor. El golpe de Crosiamor impactó en la mandíbula de Raven, haciéndola tambalearse hacia atrás. Se recuperó rápidamente, pero Jaune insistió, con golpes precisos y persistentes. Las defensas de Raven se desmoronaban ante la embestida. Intentó invocar de nuevo sus poderes de doncella, pero Jaune estaba decidido. Asestó una serie de poderosos golpes a su torso, cada uno de los cuales la hacía retroceder mientras atravesaba su aura. Con un golpe devastador, rompió la espada de polvo de Omen. Entonces se abalanzó sobre Jaune con las manos desnudas, y sus poderes de doncella volvieron a la vida. Jaune bloqueó sus golpes, pero la fuerza de sus ataques lo hizo retroceder. Podía sentir el calor de sus poderes, la energía pura crepitando en el aire mientras ella creaba una espada de hielo. Jaune convocó toda su fuerza, moviendo su espada a una velocidad cegadora. Bloqueó los ataques de Raven y contraatacó con otro golpe en su abdomen. Ella jadeó de dolor, su aura parpadeando peligrosamente. Jaune aprovechó la ventaja, con golpes implacables. Con un poderoso golpe, derribó a Raven al suelo. Ella quedó allí, respirando entrecortadamente. Jaune se paró sobre ella y rápidamente bajó la espada. Pero Raven no iba a rendirse sin más. Manipuló la espada de hielo, obligando a Jaune a bloquear y desviar. Jaune notó que los engranajes de su cabeza le decían que huyera. Desató una ráfaga de sus poderes de doncella, y la violenta ráfaga de viento la obligó a retroceder con el escudo alzado. La mente de Jaune argüía con la cacofonía de voces mientras perseguía a Raven Branwen. Poderes elementales llovieron sobre él, fuego y hielo arremolinándose en una danza mortal. Ella estaba invocando los elementos sobre él, y luego los descargó. Estaba ardiendo, electrificado y congelado. Sus ojos llenos de aura vacilaron. Entonces su aura se hizo añicos ante el ataque sostenido de los elementos obligándolo a arrodillarse. Pero Jaune respiró. Invocó su aura, absorbiendo lo que quedaba y ampliándola hasta que sus ojos volvieron a brillar con una intensa luz azul. Lanzó un ataque imbuido de aura. El arco de energía cortó el aire y obligó a Raven a agacharse para esquivarlo. Aprovechando la oportunidad, Jaune dio un salto gigante, enfocando su aura en su espalda para crear una onda de choque que lo impulsó hacia Raven con una velocidad increíble. Raven contraatacó invocando una espada hecha de flechas y atacándolo. Jaune golpeó las flechas con su escudo, rompiéndolas en pedazos, y luego desvió su siguiente ataque con Crosiamores. Luego, con un grito de guerra desgarrador, asestó una brutal patada de hacha en el aire, derribando a Raven al suelo. La voz intrigadora le advirtió: «Intenta escapar. No la dejes escapar». Jaune se lanzó en picado, aterrizando de pie con un impacto atronador, formando un cráter a su alrededor. Atacó a Raven justo cuando ella había abierto un portal con Omen. Su cabeza dio vueltas mientras rodaban por el vacío, pero se aferró, decidido a detenerla. Raven pateó a Jaune en la cara. Su aura brilló peligrosamente. El aura de Jaune titiló, pero él se inclinó hacia adelante, atacando a Crosiamors con una intención letal. No se percató de su nueva ubicación hasta que emergieron del otro lado, rodeados de voces familiares. Crow, Jan, Ruby, Blake, Weiss y Pirra, quienes retrocedieron con las armas desenvainadas. Jaune olió el mar. Él los escuchó, pero sus ojos estaban fijos en Raven. «Cuervo», dijo Jan alarmado. «Rayo». Crow avanzó primero, al ver el estado de Raven. Aunque desconocía lo que sucedía, no tenía motivos para no atacar a Jaune, con el arma lista. Las voces en la cabeza de Jaune le gritaban que actuara.
Bloqueó el ataque de Crow con su escudo y luego incrementó su semblanza, lo que provocó que su arma fallara. El mecanismo de cambio cambiaba constantemente, dejándola inservible. Entonces, resbaló y bloqueó el paso de Ruby. Crow sigue siendo letal con sus puños, advirtió la voz intrigante. Tenemos que llevarla de vuelta a ese portal antes de que lo cierre. Jaune esquivó el puñetazo de Jan, lanzando a Ruby por el hombro mientras ésta se abalanzaba sobre ella con su semblanza. Blake intentó un ataque sigiloso, pero Jaune la derribó sin esfuerzo. Weiss invocó hielo alrededor de las piernas de Jaune, pero este lo atravesó con una potente patada. La lanza de Pirra vino después, y Jaune sintió su polaridad intentando arrebatarle sus armas. Se libró de su semblanza, reforzando sus defensas y empujándola con el hombro, derribándola. En un borrón de movimiento azul, Jaune desapareció y reapareció detrás de Raven. La golpeó con la empuñadura de Crocia Morse, destrozando su aura. Luego, con un movimiento rápido y decidido, clavó la espada en el muslo de Raven, retorciéndola e inmovilizándola. Raven dejó escapar un grito de dolor, pero Jaune no flaqueó. Jaune agarró a Raven del pelo y la lanzó de vuelta a través del portal antes de que se cerrara. Embistió con su escudo, obligando a los demás a retroceder, impidiéndoles entrar al portal mientras este se cerraba. Invierno. Gritó Jaune mientras salía del portal, esperando que ella ya estuviera allí. Jaune la vio junto a Raven. Winter no perdió tiempo. Extendió la mano y una oleada de energía gélida emanó de las yemas de sus dedos al invocar sus glifos. Un remolino de escarcha y hielo envolvió a Raven, formando una prisión cristalina alrededor de su cuerpo. Raven abrió los ojos de par en par, sorprendida, pero estaba demasiado débil para resistir. En cuestión de segundos, quedó completamente inmovilizada, atrapada en una sólida envoltura de hielo. Jaune, aún respirando con dificultad, observó cómo los gélidos poderes de Winter sometían a Raven. Se acercó rápidamente y buscó en una bolsa a su costado un dispositivo parecido a un collar. El collar era elegante y metálico, con pequeños electrodos incrustados en su borde interior. Winter le hizo un gesto a Jaune mientras este se arrodillaba junto a Raven. Asegúrate de que esté bien sujeto. No podemos permitirnos ningún error con alguien como ella. Jaune se apresuró a colocar el collar alrededor del cuello de Raven, asegurándose de que estuviera bien abrochado. El collar emitió un zumbido bajo y siniestro al activarse. Los electrodos brillaron con una tenue luz azul. Los ojos de Raven brillaron con una mezcla de ira y resignación al sentir el poder del collar oprimiendo su garganta. Jaune se levantó con expresión resuelta. Raven Branwen, estás arrestada. Raven entrecerró los ojos, pero permaneció en silencio. El hielo y el collar la dejaron indefensa. Los soldados atlesianos avanzaron, rodeándola y asegurándose de que no hubiera escapatoria. Winter asintió brevemente, satisfecha con la captura segura de su formidable oponente. Los demás ya terminaron. ¿Qué esperabas? Salgamos. Ordenó Winter con voz fría y autoritaria. Tenemos que llevarla de vuelta a la nave para interrogarla. Jaune y los soldados siguieron a Winter mientras emprendían el viaje de regreso a su transporte. A pesar de la victoria, no podía evitar la sensación de inquietud que flotaba en el aire. Felicidades, advirtió la voz intrigante. Acabas de atraer la atención del hombre infinito. Crow sin duda contará lo que vio. Mierda. ¿Cómo iba a saber que iría a Crow? Jaune se apoyó en Crocia Morse. Es su hermano, dijo la voz de la corbata amarilla. Claro que sí. Entonces, como si recordara la tensión, el cuerpo de Jaune se estremeció locamente. Lo dejaste tomar el control demasiado tiempo, dijo con desprecio la voz del corbata amarilla. Y ahora, es realmente parte de ti. Vio la hoja del gran árbol caer frente a él. Entonces su aura se hizo añicos. Jaune cayó de espaldas al suelo. Entonces, vio al fantasma de Afteran con su armadura completamente oxidada mirándolo. Entonces lo sintió. Los recuerdos se fusionaron por completo en su cabeza.